Hola amigos de YouTube. Aquí, nuevamente. Perry, el tontito rinco, trayéndoles un nuevo vídeo para el canal. Esta vez, para hablarles de una pequeña teoría, o más bien, una observación, sobre un tema de lo que muchos han comentado, pero quizá, de algo, que pocos han notado. Y esta observación tiene que ver con, nada menos, que el misterio más grande en Phineas y Ferb, que para el cual, la serie, guardó completo silencio, durante sus 4 temporadas siquiera dedicando un solo episodio centrado a este asunto. No obstante, desde sus inicios, este enigma, despertó la curiosidad de quienes veíamos el show. Pues, estoy seguro que todos, al menos una vez, nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Phineas? ¿Candace? ¡Ay, no puedo creerlo! Has crecido muchísimo, ni siquiera te reconocí. Oye, un minuto, ¿por qué no sabrás a él? Él es Ferb, es nuestro hermanastro. ¿Mamá se casó otra vez? ¿Qué le pasó a papá? Es curioso, en realidad él... ¿Qué ocurrió con el padre biológico de Phineas y Candace? A lo largo de la existencia del show, muchas fueron las personas que han confabulado para querer descifrar su identidad y paradero. Vinculando a la madre de Candace y Phineas, Linda Flynn, con diferentes personajes con los que se la ha visto fraternizando. La más controversial de todas las teorías hechas, y la que, probablemente, la mayoría ya conoce, es la que ubica al Dr. Doofenshmirtz como el supuesto padre biológico de los niños Flynn. Dicha teoría surgió a partir del episodio ¿Qué es lo que hace?, de la temporada 2. El mismo revela que, en su juventud, mucho antes que Linda y Duff fuesen lo que son ahora, salieron juntos. ¡Súbele, amo esa canción! Es buena, está entre mis 7 u 8 favoritas sobre ingeniería invertida. ¿Me inspira para ser estrella pop? Sí, claro, y yo dominaré el mundo. ¿Y? ¿Por qué no? Sí, como si pudiera. Tal vez en lugar del mundo. Podrías empezar con el área limítrofe. Esto fue la detonante para que muchos fanáticos especularan. ¿Hasta qué punto llegó esta relación? Luego de esto, más de uno fueron los que encontraron ciertas similitudes entre Doofenshmirtz con Phineas y Candace, que reforzaban esta hipótesis. Entre ellas, las más mencionadas eran la capacidad inventiva de Phineas y el Dr. D, la forma del cráneo y cabello, también de ambos, la intolerancia a la lactosa de Candace y Doofenshmirtz, o el hecho que tanto este último, como Phineas, son zurdos. Ignorando que muchos de estos rasgos surgieron como homenaje a sus propios creadores, Dan Povenmire y Jeff Swampy. Aún así, ajeno a lo convincente que puede resultar esta teoría, esta no es factible, y me veo en la obligación de explicarles rápidamente por qué. Considerando que Doofenshmirtz es el padre de ambos personajes, tuvo que existir una relación con Linda de, mínimo, 5 o 6 años de duración, teniendo en cuenta la diferencia en las edades de Candace y Phineas. Esto implicaría que, dicha relación, existió durante el matrimonio con Charlene, la madre de Vanessa, y ex esposa de Duff. Siguiendo esta lógica, Candace sería, probablemente, consciente de la identidad de su padre. Y, asimismo, Doofenshmirtz, por obviedad, sabría de la existencia de Candace. De ser así, habría una contradicción con respecto a los episodios, incluyendo la película y especiales, donde vemos a Candace interactuando con el Dr. D, y donde claramente, ninguno demuestra ningún tipo de vínculo afectivo. Por otro lado, algunos argumentarán que se podría tratar de un padre inmoral que desconoce a sus hijos biológicos. Sin embargo, esto sería totalmente ilógico ya que, considerando el esfuerzo que Doofenshmirtz hace para ser un buen padre que, inclusive, roza con la sobreprotección, para Vanessa, ¿por qué no lo sería con sus otros hijos? Después de todo, siempre estuvo en la cabeza de Duff el evitar proporcionar la misma negligencia que padeció él, en su infancia, por parte de sus propios padres. Además, en el episodio Un chico de verdad, Doofenshmirtz aclara que, si bien ama a su hija, no niega su deseo de tener un hijo varón, con quien compartir su afán por la ciencia. Y en fin, para terminar con este punto, en el final de la temporada 3, en el episodio Esta es tu historia, Norm, aclara que, en la actualidad, Linda no recuerda de Doofenshmirtz, mientras que él mismo la justifica, reconociendo que solo tuvo una única cita con Lindana, que si bien, para él fue memorable, no tuvo por qué significar algo para ella. Descartando completamente toda idea de una prolongada relación entre ambos. Y de esta manera, doy por concluido esta cuestión, ya que este no es el tema central del vídeo, debido a que no es de mi interés aclarar la identidad desconocida del ex esposo de Linda, sino más bien profundizar en otra cuestión que gira en torno a este mismo asunto.
La realidad es que, desde un inicio, Dan y Jeff tenían como premisa, jamás hacer mención del pasado de las dos familias protagónicas, debido a que lo único que les interesaba dejar como mensaje es que, pese a las heridas o errores del pasado, en el presente, son una familia feliz y funcional. Y como bien habrán visto los que seguimos la serie, todo flashback, o escena referente al pasado, generalmente ha sido luego de la unión de Linda y Lawrence. De lo contrario, hemos visto escenas vacías, que no explican nada. La serie ha terminado, y esta pregunta seguirá siendo un enigma para los espectadores. Aún así, si bien, la mayoría pensará que no ha habido pista concreta alguna que dé pie a resolver este misterio, como ya he dicho, dentro de la premisa propuesta y firmemente respetada de los creadores, yo he podido encontrar, lo que podría llamarse, un niño, de lo que fue la vida de la familia Flynn, antes de que el señor Fletcher llegase a ellas, y que fue el desencadenante para poder concluir que sucedió realmente con el padre de los niños Flynn, reuniendo la escasa, pero aún así relevante, información que he encontrado al respecto. Y todo comienza con un único episodio, cuyo argumento disfruto y considero que, tras la sencilla sinopsis con la que se presenta, y el humor característico del show, esconde una trama con un tinte más serio al resto de los episodios, y con el que varios podrán haberse sentido identificados. Hablo de nada menos que el episodio de la segunda temporada, titulado La Convención de Nerds. En él, no solo nos encontramos con la exposición de hasta qué punto son capaces de llegar los aficionados con respecto al favoritismo por un género. Cosa que ocurre no solo en el mundo de friquismo, sino también en el deporte, la música y la política. Ni tampoco vemos solo una parodia a la vieja trama de las series ochenteras con Duffy Perry, sino que, también nos encontramos con la historia de Candace, quien se enfrenta al difícil dilema de ser fiel a ella misma, siguiendo sus convicciones y fanatismo a una figura que ella admira, pero con el miedo de ser juzgada por sus amigos y conocidos, y etiquetada de ridícula e inmadura. Y es aquí donde pretendo hacer hincapié. Candace Flynn se presenta, en general, como un personaje impulsivo, superficial, frenético y sin vergüenza a hacer el ridículo con total de alcanzar su objetivo: atrapar a Phineas y Ferb. Pero en este episodio, lejos de presentarse como regularmente lo haría, la vemos como alguien temeroso, inseguro de sí mismo, e incluso, algo melancólico. En este episodio, conocemos su, hasta el momento, desconocido, fanatismo hacia la figura infantil. Pato Momo. Personaje que alude a conocidos en el cándido mundo de entretenimiento para niños, como Barney el dinosaurio y Dora la exploradora. En él, nos enteramos cuán importante es este en su vida, y cuánto está dispuesta a arriesgar por él. Pero, ¿a qué se debe esta obsesión? ¿Qué lleva a una adolescente a seguir incondicionalmente a una figura infantil como esta? Pues es aquí donde les presentaré mi observación. En este episodio, escuchamos la canción Pato Momo, a mí llegó, donde se explica cómo influyó Pato Momo, desde su temprana edad, a lo largo de su infancia y adolescencia. Pero más importante, es la primera estrofa de la canción, donde se hace mención a la extraña infancia de Candace. Mi infancia en el mundo fue muy rara, y un día pude ver su extraña cara, como graznaba. ¿Pero a qué puede estar haciendo alusión? Pues, viendo la expresión en el rostro de Candace, tiene que tratarse de algún suceso no muy feliz que la afecta. Y dado que no puedo asociar esta escena con algún otro hecho trágico que haya sufrido la familia Flynn, ya que no se conoce de nada más, no sería difícil, al menos para mí, imaginar que las circunstancias que pusieron así a Candace tienen que ver con su padre. Pero, ¿esto significa que él mismo había fallecido? Pues, descarto dicha posibilidad, ya que si juzgamos su vestimenta y apariencia, y la comparamos con la vista en el videocassette que se ve en el episodio especial, Phineas y Ferb salvan el verano. Soy Candace Flynn. Tengo 5 años. Y este fue un verano hermoso. En donde se indica que, para ese entonces, Candace tiene 5 años, en la canción, no debe tener más de 3 años de edad. Y faltando varios años para el nacimiento de Phineas, que, como bien sabemos, son hijos de un mismo padre, resulta imposible pensar que este no falleció hasta luego de 5 a 6 años después de la escena que analizamos. Por ende, podría estimar que la razón por la que Candace tuvo una infancia complicada no tiene que ver con la pérdida directa de su padre, sino, más bien, podría ser causada por atestiguar una relación conflictiva entre sus dos padres.
Asumiendo esto, considero que la relación de Linda con su expareja era bastante inestable, o al menos, tenía grandes altibajos, hasta que, tras el nacimiento de Phineas, estos mismos conflictos condujeron al final de su relación. Razón que explicaría el hecho de por qué no hay fotografía alguna de este hombre en la casa, ya que, de haber muerto y haber sido un buen padre y pareja, no sería convincente justificar el que no conserven recuerdo alguno para conmemorar su persona. Otro dato cuestionable sobre este asunto, es que, tanto Candace como Phineas, poseen únicamente el apellido de soltera de Linda, que bien sabemos que es así considerando que es el mismo de sus abuelos maternos, Clyde, Flint y Betty Joe, Flynn. Esto me convoca a suponer que Linda y su expareja jamás se casaron legalmente, ya que de lo contrario, respetando las normas jurídicas del territorio de los Estados Unidos, hubiesen recibido el apellido de su respectivo padre, conjuntamente o no, con el de Linda. Por otro lado, también es fácil pensar que Phineas no logró conocer mucho a su padre, ya que en la canción Hermanitos del episodio, al fin vemos que al momento de presentar a Ferb a los niños Flynn, Phineas no era más que un bebé, de no más de 2 años de edad. Esta idea se ve reforzada, con el dato proporcionado por los creadores que revela que, en el recital de Love Handle, lugar del primer beso de Lawrence y Linda, y punto exacto donde formalizaron su relación, Candace, Phineas y Ferb se encontraban en sus respectivas casas a cargo de niñeras, evidenciando el hecho que, ya para esa altura, Linda tenía la custodia absoluta de sus hijos. Sabiendo esto, ya podemos ubicar una fecha aproximada en la que Linda decidió separarse de su pareja, y momento en el que Candace y Phineas no volvieron a ver a su padre. Para resumir, tras los hechos y pruebas analizados anteriormente podemos concluir que Linda y su expareja mantuvieron una relación conflictiva que, tras el nacimiento de Phineas, decidieron terminar. No obstante, mientras duraron dichos conflictos, estos problemas de pareja afectaron de manera negativa la niñez de Candace. La soledad y tristeza sumado a una falta de entendimiento con respecto a los sucesos que la rodean, son razones más que suficientes que la conducen a huir de la realidad. La ausencia de su padre, o la falta de compromiso con ella, la llevó a un inmediato apego emocional hacia un personaje ficticio como lo es Pato Momo. Un personaje colorido, alegre y cálido, que la protege, la aconseja y acompaña. O por lo menos, es lo que ella logró convencerse a sí misma, y con ese convencimiento fue con el que creció. Al no ver reflejados dichos actos y gestos en su padre, logró ver en Pato Momo una figura paterna digno de su aprecio y admiración. Y de esta manera, dicho apego emocional lo mantiene hasta su adolescencia. Esta idea resulta más obvia cuando pensamos que la existencia de dicha canción es dejar en evidencia cuán importante es Pato Momo en su vida, mostrándonos un perfil más frágil de Candace, que habla acerca de sus inseguridades e intenta justificar su fanatismo. El mundo hoy de mí se está burlando, y todo yo le estoy sacrificando, pero debo callarlo, pues Pato Momo a mí llegó. Pato Momo a mí llegó. Pato Momo a mí llegó. En fin, a mi simple parecer, y sin más fundamento que dar, puedo concluir que esta es la reconstrucción a los hechos más acertada que puedo darles, con la única información oficial con respecto a lo ocurrido con el padre biológico de Phineas y Candace. Sin embargo, todo lo dicho no se los presento como una verdad única, por contrario, quisiera conocer su opinión al respecto. ¿Qué piensan acerca de mi teoría? ¿Crees que la relación de Candace con Pato Momo tiene que ver con la ausencia de su padre? ¿Tienes algún otro aporte que reafirme mi hipótesis? ¿Tienes otra teoría? Pues, no olvides compartir qué piensas en la caja de comentarios.